Bienvenido, Juan Marino, es responsable de ciberseguridad MCO de Cisco y también lidera un equipo de especialistas de seguridad y también para mejorar y lograr también una estrategia activa en empresas y también usuarios. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Klaus, me encuentro muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo en este programa. ¿Frente a qué riesgo se encuentra este ciudadano digital? Aquel que está conectado a diario, aquel que está haciéndolo quizás por trabajo, por diversión o simplemente por mantenerse informado. El riesgo al que se enfrenta cualquier ciudadano es muy amplio, ¿sí? Muchas veces hablamos del cibercrimen, ¿no? Y de los actores maliciosos de una forma más genérica que pueden intentar robarte información. Pero no hay que olvidarse que, desde mi punto de vista, eso es una parte del riesgo. Hay otro riesgo más amplio, que es el hecho de construir una vida digital, de manejarse por internet e ir dejando rastros digitales por todas partes, ¿no? Desde lo que uno publica, lo que comenta, lo que opina. Y todo eso queda ahí, indeleble, y puede ser utilizado para bien o para mal. Si alguien tiene una mala intención, podría publicar un contenido que yo no quiero que sea publicado, podría difamarme. Entonces yo creo que estamos en un momento en donde hay una dependencia tan grande sobre la socialización y la comunicación sobre Internet, que hay que tomar un poco más de conciencia de todas esas huellas que vamos dejando para poder ser un poco más criterioso a la hora de dar un clic, ya sea estar de acuerdo con lo que otro dijo. Hay casos donde hay personas que han sufrido consecuencias laborales por haber estado de acuerdo con una opinión negativa. Fíjate qué interesante. Y dijo, no, pero yo solo le di like. Sí, bueno, pero te estás manifestando y eso es parte ahora de tu rastro digital, ¿no? De lo que estás comunicando abiertamente al mundo. Y eso es algo que se ha reiterado constantemente en niños, por ejemplo, que están utilizando las redes sociales o algún tipo de aplicaciones, porque según dicen expertos, lo que se publica en Internet ya no se puede borrar. Absolutamente. Cuando a esta cuestión le sumamos el aspecto etario, ¿no? De qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de niños? ¿Estamos hablando de adolescentes o de adultos? Ahí cambian un poco las cosas, porque los niños y los jóvenes parecieran tener un saber digital, pero es engañoso. En realidad saben usar las cosas, pero no saben socializar, no tienen todavía la madurez para entender el impacto de construir toda esta identidad digital. Tampoco logran todavía manejar bien el tema de la empatía digital, el impacto que puede tener una opinión positiva o negativa sobre otros, con lo cual están mucho más expuestos y más en riesgo tal vez que los adultos, ¿no? Porque tienen menos aversión al riesgo que el adulto. El adulto duda más en manifestarse digitalmente. Está acostumbrado a una interacción tradicional cara a cara. Oye, y en la línea de este usuario digital, ¿por qué la pandemia aceleró estos cambios tecnológicos y también la estrategia de algunas empresas en materia de ciberseguridad? Vemos que ahora hay más usuarios, más empresas que están tomando acciones proactivas en materia de ciberseguridad. Bueno, y eso nos lleva un poco más al ámbito en el que yo me desempeño, en Cisco puntualmente, en donde estamos viendo toda esta transformación acelerada, ¿no? La verdad es que las empresas habían estado construyendo su estrategia y sus capacidades de seguridad siguiendo un modelo que hoy ya quedó desactualizado. ¿Cuál es este modelo? El modelo de proteger mi castillo, ¿no? Yo tengo un lugar donde se trabaja, donde hay servidores, información, donde todo está en un lugar. Y construí todas mis defensas para proteger ese lugar. Sin embargo, pandemia de por medio, ya no hay más nadie en ese lugar. La gente se fue a trabajar en muchos casos a su casa
y ni siquiera están necesariamente ahí los datos que quiero resguardar, porque no nos olvidemos de la tendencia, que ya lleva tiempo, de llevarse la información a la nube por temas de agilidad, de practicidad. Entonces, no está la información a resguardar en ese castillo ni tampoco está la gente. Sin embargo, la estrategia de seguridad, las inversiones de seguridad que se han hecho, siguen estando pensadas para proteger el castillo. Y ante esta situación, las empresas han salido a tratar de readaptarse. Pero ¿qué pasa? La prioridad número uno, ¿cuál es, Klaus? Seguir trabajando, La productividad. la productividad. Y recién después de lograr eso, exponiéndose, ahí empiezan a preguntarse y a preocuparse, ¿y estoy protegido ante este nuevo escenario? Bueno, la respuesta en general es que no, no estás protegido porque tenés que cambiar mucho la manera en que resguardas los flujos de trabajo, la identidad de tus usuarios, ¿sí? Y todo lo que hace a la actividad de negocio de cada empresa. ¿Ustedes como Cisco han tenido algún tipo de registro, porque ya llevan hartos años haciendo este tipo de trabajo, en cuanto a estadísticas, cuántas son las empresas que se han visto afectadas o qué tipo de datos son los que generalmente se ven vulnerados en este sentido? Sí, puedo darte algunas informaciones que creo que nos pueden orientar. Se ha visto un incremento, por ejemplo, de la cantidad de campañas de phishing que aprovechan el contexto de COVID-19 o de coronavirus. Eso nosotros lo medimos de forma directa porque Cisco tiene un centro de inteligencia global de amenazas que se llama Talos, en donde monitoreamos con el fin de prevenir y proteger a las empresas y organismos de todo el mundo las campañas de ataque que existen. Y hemos visto una cantidad impresionante de phishing usando el tema COVID. Lo siguiente también que detectamos es que hay un incremento muy grande en nuevos dominios que se registran usando palabras como corona, máscara, COVID, etcétera, y la mitad, al menos la mitad de esos dominios nuevos que se están registrando desde marzo, tienen un propósito malicioso. O sea, registran un dominio que es parte de una infraestructura de ataque y después generan la campaña de phishing en donde cuando el usuario hace clic, va a ese dominio pensando que va a encontrar una oferta de, no sé, una máscara de coronavirus o información sobre la vacuna o lo que sea. Entonces eso lo estamos midiendo. Y en ese sentido Y el tipo también, de... Sí, phishing es como súper parecido, casi igual a lo que encontramos en la vida real. O sea, versus el sitio web original, es casi igual para un usuario que no conoce este tipo de amenazas. absolutamente. Es más, ni siquiera esto es un problema para el usuario desprevenido. Los que estamos metidos en este asunto y nos podemos autoproclamar especialistas, también podemos ser víctimas de phishing, porque se acordarán, siempre se da este ejemplo, el príncipe de Persia que te quería donar su fortuna, era una forma muy rudimentaria de engaño de hace años atrás, ¿no? Ahora ya estamos viendo engaños mucho más sofisticados, información más personalizada. Me llega un correo de supuestamente de mi banco y muchas veces es porque pueden saber cuál es mi banco. Y me llega una información diciendo, no, actualice su información. Bueno, es muy fácil caer en esa trampa. Y esto nos lleva a dos situaciones. Tenemos que trabajar muy fuerte en la concientización, porque al final siempre todo lo que podamos lograr en cuanto a que el usuario no haga clic y lo piense dos veces es una medida de prevención muy importante. Y lo segundo, hay que adoptar tecnologías que existen, no estamos desamparados, existen tecnologías, así como Cisco es uno de los, es el mayor fabricante de ciberseguridad y hay otros tantos, pero hay tecnologías y hay que sí tomar conciencia para adoptar esas tecnologías porque el riesgo de no hacerlo es demasiado grande, ¿no? Y para el tema de la bajada comunicacional, o sea, para llevarlo a nuestro territorio, quizás al usuario que común y silvestre está viendo su teléfono y se encuentra con este tipo de mensajes, ¿cómo es posible transmitir esa información?
¿Qué consejo les podríamos dar a este tipo de usuarios que se encuentra con este tipo de información? Mira, esto debería trabajarse de forma sistémica con campañas de concientización, que lo ideal es que sean cuestiones a nivel gobierno, ¿no? Y de hecho veo con muy buenos ojos lo que se está haciendo en países como Chile. Por ejemplo, el CSIRT de Chile está súper activo, genera informes muy buenos, muy frecuentes, están súper modernizados, lo publican por todas partes, las redes sociales. Celebro eso y hay que hacer más de eso. La recomendación general al usuario es, lamentablemente, porque va en contra de nuestra naturaleza humana, somos personas que confiamos, ¿no? Y a partir de la confianza uno establece relaciones. Bueno, pero en el mundo digital hay que empezar a desconfiar. Hay que tomar como premisa de que nunca vas a tener que poner tus contraseñas cuando te mandan un correo o nunca confíes en un archivo adjunto que te están diciendo que te ganaste la lotería. Bueno, hay que insistir para lograr que las personas de todas las edades asuman que eh, puede haber un riesgo en cada una de estas comunicaciones. Teniendo en cuenta que la forma más común, y esto es un dato, la forma más común por la que nos vamos a infectar con algún tipo de malware, etcétera, es por correo electrónico. Es el vector número uno de ataque al día de hoy. Entonces, la estrategia principal sería el Zero Trust, es decir, no confiar en nada que pueda parecer como sorprendente. Exacto, y tocaste un tema que es una de las tres grandes tendencias globales. Zero Trust es una de las tendencias que tiene que ver con repensar el modelo de confianza por el cual se da acceso a usuarios a través de dispositivos y aplicaciones a la información. Estamos funcionando al día de hoy en base a un modelo de exceso de confianza. Yo soy Juan, listo, entonces si eres Juan y trabajas en Cisco, accedes a todo. No es así. Yo soy Juan, me lo tenés que demostrar a través de un proceso fuerte de autenticación, y dependiendo de a dónde te estás queriendo conectar y con qué dispositivo y qué tipo de información querés acceder, ahí entonces yo te voy a autorizar de una determinada manera. Y esa autorización tiene que ser lo más restrictiva posible, porque en la medida que hagamos eso, evitamos dejar cabos sueltos para que ante el robo de identidad, que es algo muy común, se roban credenciales y ese es el primer paso para que después alguien se haga pasar por mí. Y si yo tenía un mecanismo muy laxo, muy amplio de autorización, este delincuente que me robó mi credencial ahora se puede mover como pez en el agua, ¿no? Por todo el ambiente y lograr su objetivo final, que no era robarme las credenciales, era usarlas para robar información o para secuestrar sistemas, ¿no? Que es otro delito muy común hoy, el ransomware, y pedir dinero de forma extorsiva. Entonces, es toda una cadena, ¿no? Pero tú mencionaste Zero Trust y definitivamente es el camino a seguir, especialmente para las empresas y los organismos. Y en esta línea, ¿por qué hay que ver la ciberseguridad como una inversión y no como un gasto? Porque quizás para algunas empresas puede ser, voy a invertir dinero, pero quizás no lo voy a ver visto, a fin de cuentas, en mi productividad, como mencionábamos anteriormente. Ese es un gran tema, es un gran problema, ¿no? Cuando yo invierto en algo por las dudas, es como comprar un matafuego o pagar un seguro, es por si me pasa algo. Sin embargo, no hay que pensarlo como un acto de fe, ¿no? La verdad es que hoy tenemos suficientes datos para poder hacer un análisis eh, realmente basado en dinero. Es decir, bueno, ¿cuánto podría perder yo? ¿No? ¿Cuál es el impacto que podría tener ante una brecha? Y si ese impacto es de demasiado dinero, entonces yo definitivamente tengo que mitigar el riesgo y para eso tengo que invertir. Si la inversión está por debajo del costo posible de la brecha, ya es una medida, ¿no? Se supone que nadie va a querer invertir en la prevención más de lo que le costaría el incidente.
Y te digo algo curioso. Por ejemplo, en Colombia, que es un país en el que se han hecho estudios muy detallados sobre, por ejemplo, el costo de las brechas en el sector financiero, hoy se está invirtiendo prácticamente la misma cantidad de dinero que lo que está costando las brechas. Y eso no está mal. Lo que están viendo es cómo prepararse, porque evidentemente el costo podría ser mucho más alto. Entonces, esto no es una conversación simple, para eso hay que asesorar muy bien a las organizaciones, poder hacer un análisis de qué activo estoy queriendo proteger. Hay cosas que se pueden cuantificar, hay otras que son muy difíciles de cuantificar, como la reputación. ¿Cuál es el costo de salir en los diarios de que sufrió mi compañía una brecha y que hay miles o millones de clientes que confían en esa compañía? Y en ese sentido, Eh, ¿todos estamos expuestos a ser atacados? ¿O estamos como permitiendo esta vulneración si es que no hacemos algún tipo de acción proactiva? Absolutamente. Hoy se ha democratizado el cibercrimen, lo cual es terrible, ¿no? No es un problema que solamente tienen las grandes empresas u organismos, es un problema que también lo tienen las pequeñas empresas. ¿Y por qué es esto? Bueno, hay dos situaciones. O alguien intenta atacarme porque cree que puede lograr un lucro con esto, y eso generalmente está dirigido a las grandes empresas, o simplemente soy víctima de un ataque masivo. ¿Qué le puede pasar a una pyme? Lo más probable es que sea víctima de un ataque generalizado. Tal vez no hubo alguien que dijo voy a atacar a esta pequeña empresa de Juan. No, simplemente hay campañas de ataque masivas en donde se mandan correos electrónicos de phishing para todas partes y yo Y simplemente toqué justo, donde lo tenía que tocar y automáticamente, por ejemplo, soy víctima de un ransomware. Se me encriptan los datos, me llega información para pagar. Imagínense que esto es un sistema, es una industria criminosa en donde tienen todo muy estudiado y muy automatizado. Eh, Ahora, la mala noticia para las pymes es que el costo de protegerse es proporcionalmente mayor que para una gran empresa. O sea, es más injusto, porque que yo soy una pyme que no tengo una productividad multimillonaria y tengo que invertir, no sé, X miles de dólares en protegerme, y es una desventaja, ¿no? ahora que estamos en tiempo de pandemia, estamos en una situación distinta, por ejemplo, aparece el tema de la educación en línea y ustedes están trabajando con Cisco Webex Meetings, que es una plataforma de videoconferencia. ¿Qué lo hace diferente y qué podemos encontrar aquí para que sea recomendado? ¿Por qué se utiliza este tipo de soluciones a nivel global? Muy buen punto. Mira, una de las cosas que se aprendieron un poco a los golpes a raíz de toda esta pandemia es que ese exceso de confianza que tiene que ver a veces con, con el diseño de las cosas, ¿no? Hay plataformas de comunicación que fueron pensadas simplemente para comunicar, sin ningún miramiento desde el punto de vista de la seguridad. Eso generó problemas. Entonces, en el caso de Cisco Webex, porque la idea es hablar de nosotros y no de lo que hacen los demás, Cisco Webex es una plataforma de colaboración, pero que desde el minuto cero fue pensada con los cuidados para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Esos tres principios fundamentales de la seguridad informática, ¿no? Entonces, yo no puedo dejar a libertad del usuario decidir si quiere ponerle una contraseña a esta sesión o si quiere o no que esté encriptada esa comunicación. Esto viene por diseño. Y eso ha demostrado ser clave porque las empresas y organismos, inclusive hay comunicaciones críticas a nivel Estado, a nivel de secreto, que se están realizando por estas plataformas. Entonces, no podemos dejar al libre albedrío del usuario si va a proteger esa comunicación. La plataforma tiene que ser segura por diseño para evitar justamente que nadie pueda meterse a espiar o robar información
o bien lo que ha pasado mucho y penosamente en el ámbito educativo, que se meten en aulas virtuales y comparten contenido inapropiado, ¿no? Todo por una cuestión de no haber incorporado o habilitado por default medidas de seguridad que para nosotros por diseño son fundamentales. Entonces, en resumen, Cisco Webex está pensado para comunicaciones seguras para todos los ámbitos y hemos visto un nivel de adopción desde que empezó todo este contexto de la pandemia impresionante, ¿no? Hoy estamos viendo un último ejemplo en Argentina, por ejemplo, país vecino de Chile, se ha sesionado en el Senado de la Nación usando Webex para justamente poder reunir a todos los senadores y hacer votación. Imagínense la criticidad de esto y la seguridad que hace falta, ¿no? Por eso se adoptan plataformas que están diseñadas con esto en mente como Cisco Webex. Cisco ha sido una de las empresas tecnológicas que ha potenciado y sobre todo ha involucrado bastante tiempo y bastante dinero con educación, con universidades, con academias de este rubro. ¿Por qué es importante y relevante mantenerse informado o también estar educado en materia de ciberseguridad? Porque vemos que cada momento van saliendo cosas nuevas. Sí, mira, hay un dato fundamental, hay una falta de profesionales en la ciberseguridad a nivel global. En Latinoamérica creo que la cifra ronda los 600.000 puestos de trabajo que no se pueden ocupar por no haber profesionales en la ciberseguridad. ¿Por qué es esto? Bueno, porque es una especialidad relativamente nueva si la comparamos con especialidades mucho más tradicionales y por eso hace falta readaptar también el sistema educativo para empezar a ofrecer este tipo de educación. Como el sistema educativo ampliamente se mueve a una velocidad que a veces no es la que necesitamos, es muy importante los esfuerzos que hacen las propias empresas por complementar esa falta con programas de educación. Cisco, por ejemplo, tiene a través de su programa de Networking Academy, que es histórico. Sí. Es más, yo vengo de ahí, en el 2000, yo estoy hace 17 años en Cisco, y allá por el año 2000 empecé a estudiar en Networking Academy. Y esos 2 años que estudié en Networking Academy, cuando yo tenía 19 años por ahí, me dio ingreso a este mundo, ¿sí? Y así como mi situación hay muchas, y así como ingresé en Cisco, hay muchos profesionales que por estudiar Networking Academy terminaron insertándose en el mercado laboral. Bueno, podríamos decir que ciberseguridad es como otra ola de educación que le va a abrir las puertas a muchos profesionales para insertarse en un mundo en el que va a haber una necesidad enorme y como va a ser un recurso escaso también es un recurso que se va a valorar, ¿no? Y se va a pagar muy bien. Tú tocas un tema que es como bastante importante y acá en Chile también se ha hablado bastante. El tema de la falta de recursos humanos en materia de TIC y en materia de ciberseguridad. ¿Por qué crees que se da eso? Y sobre todo también se nota una escasez de talento femenino, por ejemplo, que tampoco vemos a las mujeres empoderadas en materia de tecnología. Yo creo que es parte de un proceso, ¿no? Las carreras, bueno, yo estudié ingeniería y también pasaba, ¿no? En ingeniería, ya cuando estudiaba yo, si mirábamos la demografía de los estudiantes, había una preponderancia masculina muy marcada. Eso yo creo que está cambiando y lo veo, lo celebro, porque me parece que en la diversidad de género y diversidad en todo sentido siempre hay riqueza y no hay ninguna razón por la cual la ingeniería, la informática, la ciberseguridad tenga que ser un tema más bien masculino. Exclusivo, claro. Absolutamente no hay ninguna razón. De hecho, conozco grandes profesionales en esta industria, mujeres con las que trabajo. Entonces, eso yo creo que va a ir cambiando. Es una cuestión por ahí de evolución natural de quién se ha enfocado en estos temas. Eh, y de hecho, lo bueno es que hay movimientos. Hay una organización que se llama WOMSI, Women's on Cybersecurity, en nivel Latinoamérica,
que justamente están promoviendo que las mujeres se metan en este tema, en esta industria, que de nuevo es un espacio de desarrollo profesional enorme para cualquier persona, ¿no? ¿En qué debemos fijarnos en esta segunda parte del año en materia de ciberseguridad o quizás algún eh, alguna importante novedad que nos vayamos a encontrar de aquí para adelante? Bueno, cuando tú me preguntabas sobre Zero Trust, yo comenté que esa es una de tres tendencias. Entonces, te voy a comentar muy breve las tres. Zero Trust es una y implica como primer paso, ¿qué tengo que hacer? Proteger o mejorar la validación de identidad. Y para esto, una tendencia o una, mejor dicho, una iniciativa que hay que tomar muy rápido es no confiar el acceso de usuarios en simplemente un usuario y password. Usar un segundo factor de autenticación o lo que se conoce como MFA, Multifactor Authentication. Lo más común es un push al teléfono. Soy Juan, pongo mi usuario, mi clave, me llega un push al teléfono, aprieto botón verde y estoy validando que soy yo porque combine algo que sé, usuario y password, con algo que tengo. Ese es el primer paso al Zero Trust. La segunda tendencia es lo que Gartner define como SASE, Secure Access, Secure Edge, que significa lo que hablamos del castillo. La seguridad tiene que acercarse a todos los lugares en donde está ese elemento a proteger. Y esto es hoy en la nube, es en el dispositivo móvil. Entonces hay una iniciativa muy fuerte que es usar servicios de nube seguros. Seguridad como un servicio de nube y no ya como una caja, un firewall, algo que pongo ahí y protejo una puerta de entrada. Y la tercera tendencia es lo que se conoce como XDR, que tiene que ver con cómo efectivamente logro detectar y responder ante incidentes que van a ocurrir. Y esto tal vez es más relevante cuando subimos en la pirámide y hablamos de empresas medianas y grandes, donde construyeron varias capacidades de seguridad y se encuentran con el desafío de hacer funcionar todo esto de manera coordinada. Entonces ahí se habla de este XDR, ¿no? Cross Detection and Response. ¿Cómo puedo no ver señales sueltas, sino poder usar la tecnología para que me ayude a entender qué me está pasando muy rápido y poder responder a tiempo? Y eso se resuelve con un enfoque de plataforma. Si compramos 20 tecnologías separadas de 20 fabricantes distintos, es muy difícil hacerlo funcionar de manera integrada. Cuando estaba investigando para poder hacerte esta entrevista, me encontré con SecuredX, que también es otra plataforma que están trabajando ahí en Cisco. Cuéntame un poco qué hace diferente a esta plataforma y por qué se recomienda trabajar con esta modalidad también en la empresa. Bueno, justamente creo que traes el punto justo a lo que estábamos diciendo recién, que esta heterogeneidad de tecnologías, de productos que las empresas han ido incorporando en los últimos años, trajo un problema en sí mismo, que es la complejidad. Entonces yo compré esto para protegerme de esto, aquello para aquello, y al final tengo un montón de cosas y es tan complejo usarlo que cuando me pasa algo no tengo la capacidad humana de detectarlo y de responder a tiempo. Entonces, ante este problema, surge otras categorías de productos que entran en esta idea de XDR, que dicen, bueno, no, yo te hago funcionar todo eso, soy un orquestador de todo eso. Pero suena muy lindo, pero la realidad es que no funciona así de fácil. Por eso lo que propuso Cisco es cómo darle a nuestros clientes una plataforma diseñada para poder funcionar de manera integral y no ser una cosa más que le agrego a todo eso que ya tienes. SecureX es justamente esta plataforma en donde lo que le decimos al mercado es: te estamos dando una herramienta para hacer funcionar todo eso de Cisco que ya tienes, pero también lo que no es Cisco. Entendimos que esto no se resuelve con un solo fabricante. Sí, hay que reducir la cantidad de jugadores
que tienes en el ambiente. Nadie quiere tener 50 fabricantes distintos, pero tampoco hay uno solo que te resuelva todo. Entonces hoy la visión es, Cisco hace que con menos cantidad de fabricantes en tu ambiente puedes resolver toda esta problemática de la ciberseguridad, pero también ayudamos a que se integre con tecnologías de terceros que ya tienes en tu ambiente. Eso es SecureX, una plataforma integrada de automatización y orquestación de todas tus herramientas de ciberseguridad. Y en esta línea, ¿cuál es la recomendación que hace la empresa para aquellas que quieran iniciar en el mundo de la estrategia de la ciberseguridad? ¿Hay algún protocolo que se realiza al momento de ir avanzando? ¿Algún tipo de tip como para poder realizar este tipo de estrategia? Mira, la respuesta para eso yo diría que es acercarse porque en definitiva las tecnologías solas no resuelven el tema. Acá es muy importante entender la realidad de cada empresa y que haya alguien que pueda asesorar para poder elegir el mejor camino. Lamentablemente no hay una receta para todos la misma, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros estamos buscando y esta conversación que tengo contigo, de alguna manera es parte de eso, ¿no? Queremos hacernos escuchar y ponernos a disposición de los profesionales que hoy son responsables de proteger un banco, una entidad, digamos, educativa o una empresa de manufactura o lo que sea. Cada una tiene sus características y necesitamos acercarnos para revisar juntos la estrategia, identificar los gaps, o sea, dónde hay puntos flojos, y ahí elegir dónde conviene invertir, porque el recurso es escaso, el presupuesto es limitado y hay que saber dónde invertir. Las decisiones que se tomen hoy son fundamentales para vernos mejor o peor preparados en el futuro, ¿no? Entonces eso, la verdad que tenemos que acercarnos más y trabajarlo juntos de una manera, no diciendo, mira, compra este producto, no. ¿Qué problema tienes? Cuéntame cuál es tu situación y ahí vemos si lo que yo tengo para ofrecer te sirve para cubrir los gaps que tú tienes realmente en este momento. Y en esa línea, por ejemplo, es muy distinto lo que se puede apreciar para una solución educativa o una solución para banca o una solución para empresas de otro tipo de orden, ¿o no? ¿O es la misma que se utiliza para todas? No, es diferente porque hay distintos niveles de madurez y distintas necesidades. Por ejemplo, en el mundo educativo, rápidamente podríamos decir que la prioridad es evitar que los alumnos o los estudiantes se infecten o accedan a contenido inapropiado. Entonces, si yo soy una institución educativa y pongo herramientas para que estudien, yo quiero que se comuniquen, que colaboren, pero que lo hagan con el fin educativo. Si yo le doy un acceso irrestricto y libre y con eso se termina infectando ese estudiante en su dispositivo o termina utilizando la red para ver contenido inapropiado, entonces yo soy responsable como entidad. Entonces ahí tal vez el primer paso es asegurar que estamos resguardando el acceso a Internet, ¿no? Y eso no se hace con un firewall. Hoy en día la tendencia es, por ejemplo, con seguridad basada en DNS, lo que nosotros llamamos Cisco Umbrella, poder garantizar que cualquier usuario en cualquier lugar con su dispositivo tenga un acceso protegido a Internet. Ahora, cuando hablamos ya de una empresa grande, con un montón de herramientas de seguridad, como pueden ser las entidades financieras, como mencioné antes, ahí ya el análisis es un poco distinto, tenemos que revisar el tema Zero Trust, tenemos que revisar el tema de XDR, como dos focos muy importantes de ver qué es lo que tienen y cómo podemos optimizar el proceso no solo de prevención, sino de detección y respuesta ante incidentes. Ya para el cierre, ¿cómo podemos hacer a la gente más consciente de la materia de seguridad? ¿Cómo poder decirles que este es un tema delicado, es un tema importante y también difundir que estamos todos propensos a este tipo de ataques que mencionaba al principio? Bueno, creo que vos sos parte de esto, tú estás haciendo un trabajo muy importante que es en la comunicación
Creo que hay muchas iniciativas desde personas o sector privado o organizaciones sin fines de lucro que están haciendo un trabajo extraordinario. Y estoy empezando a ver que los organismos del Estado están empezando a tomar las riendas de esto, ¿no? Hay que seguir profundizando eso. Cada país tiene distintos niveles de atención. Yo creo que Chile en particular es un país que le está poniendo mucho foco al tema de ciberseguridad y de hecho están buscando ser como un centro neurálgico en Latinoamérica y lo veo como algo muy, muy bueno. He participado en sesiones que se han realizado, por ejemplo, en Valparaíso, donde se hablaba de esto. Hay un senador que está impulsando temas de ciberseguridad en Chile. Entonces yo creo que está empezando a ocurrir. Por ahora, hasta que la cosa se institucionalice y se armen todos los instrumentos, el trabajo que tú haces y que también las empresas como Cisco hacemos, es importante no hacerlo solos, empezar a buscar puntos de encuentro, generar campañas de concientización y que llegue mucho también a la televisión, ¿no? A todos los medios masivos, en donde cualquier ciudadano de a pie que no necesita ser un especialista entienda los aspectos fundamentales que hacen a lo que podemos llamar el civismo digital. Cómo ser un ciudadano digital y no sufrir en esto, ¿no? Resguardar la identidad digital, saber cómo manejarse para no ser víctima de la actividad criminal que lamentablemente existe y está al acecho. Finalmente, para aquellos usuarios normales, comunes y silvestres, se acerca también tiempos donde vamos comprando más productos de forma online. ¿Cuáles son las recomendaciones para poder tener en cuenta o quizás algún tip que nos entregue Cisco acerca de esta materia? Bueno, hay que tratar de mirar bien a dónde comprar, o sea, revisar la reputación de estos comercios online, tratar de hacer las compras en los lugares más reconocidos, ser muy cuidadoso a la hora de, por supuesto, de manejarse con las tarjetas de crédito, en dónde estoy poniendo esa información, revisar que los sitios online sean seguros, que utilicen cifrado. Entonces, a ver, es difícil dar una recomendación general para cualquier ciudadano. Eh, yo diría que la premisa es eh, ser cuidadoso y dudar un poco antes de poner la tarjeta, poner el usuario. No usen las mismas contraseñas para varios sitios. Hay que tener una buena política de contraseñas porque si te comprometen tu contraseña en un lugar y usas la misma para todos, te comprometieron en varios sitios. Hay un sitio, esto no sé si puedo pasar el aviso, pero Sí, sí, digámoslo sí. así. Hay un sitio en internet en donde uno puede escribir su correo electrónico, yo lo hice con mi correo personal, y revisa si ese correo electrónico fue comprometido en algún sitio público. ¿Sí? Se llama algo así como tu contraseña fue comprometida.com. Bueno, búsquenlo y lo van a encontrar. Eh, yo lo hice con mi correo personal y ¿sabes qué? Me encontré que hay 4 sitios en los que fue comprometida información de usuarios y mi usuario de mi Gmail estaba entre esos registros. Entonces, nadie está exento. La cantidad de empresas que han sufrido brechas donde le han robado todas las bases de datos de usuarios y password es enorme y por eso es muy importante que si yo puse mi usuario ahí, perdón, mi correo, y puse una contraseña única, no tengo mucho de qué preocuparme, porque simplemente comprometieron ese sitio que tal vez era, no sé, de diseño interior, qué sé yo, algún sitio de esos, como tantos que hay, ¿no? Donde uno se te registra y hace algo. Entonces, es muy importante generar conciencia en el buen uso de contraseñas. Juan, te doy las gracias por esta oportunidad, por este espacio acá en Conversaciones de Tecnología de Zoom Tecnológico. Klaus, el agradecimiento es todo mío. Felicidades por el espacio, por el programa y a disposición para lo que necesiten. Genial, muchas gracias. Gracias, buen día.